Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir con nosotros a Carlos Giraudo, que es contador, ex consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y ex conciliario de la Universidad Nacional de Córdoba. Carlos, bienvenido, gracias por venir. Hola Julián, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la posibilidad de transmitir este proyecto. Gracias por venir porque te viniste de Córdoba, o sea, Sí, sí, sí. literalmente el entrevistado que más ha viajado para venir hasta acá. Carlos, tenés un proyecto. En la Argentina siempre el financiamiento de la universidad es un problema. Siempre lo ha sido y sobre todo encontrar la solución, cuál es la manera de administrarlo, siempre ha encontrado muchos roces y nunca termina de cerrarse ese tema, y con la presidencia de Javier Milei la discusión ya incluso se hizo más pública que antes. Vos tenés un proyecto sobre eso que me parece interesante para que lo podamos charlar, pero lo primero que te quiero preguntar para los que te están viendo y escuchando por primera vez es que nos cuentes un poco sobre vos. Sos contador, ¿hace cuántos años? Comentanos un poco sobre vos para tener un marco. Bueno, soy contador público, no recuerdo con exactitud cuántos años hace que ejerzo, pero en 2007 me egresé por primera vez, pero ya venía con la actividad contable en estudios y tenía participación como estudiante. Y bueno, acá estamos, no recuerdo bien, pero me gusta mucho la ciencia económica, me gusta mucho analizar el número, porque no soy de los que piensan que los números hablan por sí solos. Vos cuando ves una ecuación, una fórmula, eso más que un número muerto, describe un montón de situaciones. Y a raíz de eso surgió lo de plantear esta crisis del sistema universitario. Nosotros digo nosotros porque la agrupación, somos varios profesionales que entendemos que la universidad siempre está en crisis. Desde que tengo uso de razón siempre hay un problema que no alcanza. Entonces las épocas de crisis te ayudan a analizar los números de otra forma, y vos decís, o salgo a bailar o ceno y llego a fin de mes sin problema. Y entonces dijimos, che, el recurso existe, el financiamiento universitario no debería ser un problema, el recurso está, el recurso es genuino y es fácil encontrarlo. Cuando empezás a ver, encontrás instituciones intermedias que te cobran una matrícula, nosotros llamamos un peaje, un impuesto o un pseudo impuesto, para que vos puedas ejercer la profesión, siendo que esas instituciones intermedias nada tuvieron que ver con la formación inicial del profesional. Entonces las universidades generan los profesionales, crean los profesionales, y de repente tenés un sector, una institución intermedia que te lo confisca, te saca el dinero y te dice usted puede ejercer si paga esa matrícula de manera obligatoria, con un montón de cuestiones más. Entonces dijimos, si empezás a contar la cantidad de profesionales que hay hoy en la Argentina, activos, tomando los últimos 30 años de aporte, te encontrás con que hay 5 millones de profesionales activos. Si esto pagaran su matrícula, que hoy la pagan en los consejos profesionales, la pagaran en el sistema universitario, lográs con 50.000 pesos, nosotros 2 docenas de empanadas, tomando el valor de la docena en 25.000 pesos. Depende, si le preguntas a Darín, capaz que te dice que es una. Es mucho mejor porque es menos docena de empanadas, son menos empanadas cuando es con Darín. Si tomás la docena de Darín es menor, pero si tomás la habitual, la de la ciudadanía en conjunto, te encontrás que con 2 docenas vos vas a recaudar en un año 3 billones de pesos, o sea, un 3 con 12 cero al costado, para que el oyente que nos está escuchando entienda. Y eso hoy paliaría el déficit anunciado por los rectores, que ellos estiman en 2.7 billones de pesos. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el magíster John Moreto, anunció que eran 2,5 billones de pesos que estaría necesitando el sistema universitario para no entrar en crisis. Con esto, dejando de pagar a la institución intermedia, lograríamos paliar ese déficit y tener un pequeño superávit para tratar alguna morosidad eventual o para tratar algún desarrollo en las universidades. Ese déficit que me dijiste que era de 2.7 o 2.5, dependiendo quién eso lo a nivel nacional. A nivel Siempre nacional. hablo del sistema universitario nacional, porque hoy el presupuesto nacional establece que son 4.8 billones, que no va con la ley de financiamiento universitaria, que la ley de financiamiento universitaria establecería 2.7 billones más para poder afrontar el año universitario sin crisis. Por eso es la conflictividad. Entonces nosotros decimos, esos 2.7 billones existen y son genuinos. Lo que hay que utilizar son los recursos de manera estratégica. Cuando decimos recursos, utilizarlo de manera estratégica, es decir, dejemos de pagarle a instituciones intermedias que nada tuvieron que ver con la formación y paguémoselo a la universidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque las instituciones intermedias han sido creadas
por las provincias, porque todo lo que no está delegado expresamente por la Constitución Nacional se lo arroban las provincias. Entonces crearon estos colegios profesionales que terminan actuando como especies de aduanas que te cobran un derecho aduanero para poder ejercer tu profesión. Por ejemplo, si yo quiero tener un cliente en Buenos Aires, tengo que pagar la matrícula en Buenos Aires, además de la matrícula en Córdoba. Si quiero tener en Jujuy, Salta, Santa Cruz, Neuquén, tengo que pagar en cada una de las provincias que vaya la matrícula profesional para poder ejercer mi profesión. De repente tengo un título de alcance nacional y lo puedo ejercer solamente en el ámbito provincial, porque debo pagar la matrícula, claro, este impuesto, sí. en el otro. Entonces, cuando vos te empezás a hacer número, decís, che, pero ¿por qué me sacan esta plata para ejercer el comercio? Si esto lo puede hacer tranquilamente el sistema universitario. Si el sistema universitario es el que te forma, el que te dice, aprobaste matemática 1, matemática 2, sistema 1, sistema 5, para que yo sea contador hoy, usted está apto para ejercer la profesión. Ahora, el sistema universitario no está apto para controlar el ejercicio ilegal de la profesión o la ética profesional. Entonces nosotros decimos, traspasemos ese control bajo las órbitas de las universidades, y con eso evitamos que los recursos se vayan a instituciones de poder, que son los denominados cuellito blanco, que lo único que están es enquistados en determinadas sillas, que les gusta ostentar el poder y que solamente tienen beneficio a unos pocos. Bien. Entonces, hasta ahora tu propuesta sería, cada vez que un estudiante termina la universidad pública, el dinero que utiliza para sus matrículas en los colegios, en las escuelas, sacarlo de ahí, que vuelva a las universidades, para que ingrese ese dinero directamente ahí. ¿Qué te dicen hasta ahora los colegios, digamos, todas estas entidades que actualmente manejan estos trámites? Públicamente no se animan a debatir. Nosotros hemos pedido públicamente, lo vamos diciendo, le pedimos al presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, una institución de segundo grado sostenida por una institución de primer grado, sostenida por el aporte de los profesionales, que es José Simonella, que se anime a debatir con nosotros el rol de los colegios profesionales y cuál es el acompañamiento que hacen hacia la educación universitaria. Yo te digo que ninguno, porque acá, cuando vos lo tenés que ver desde esta óptica, nosotros estamos proponiendo un cambio cultural. Decimos, gratuidad del acceso y responsabilidad del egreso. ¿Por qué la universidad tiene el acceso a la universidad debe ser gratuito? Porque eso lo fijan los gobiernos y los gobiernos entienden que tienen que tener una sociedad especializada, con mayor capacitación y con mejores profesionales, con mejores personas académicamente. Pero eso es un capital social. Vos cuando querés constituir tu sociedad anónima, tu SRL, tu sociedad, vos tenés que hacer un aporte, una integración de capital. Si no, no tenés el número de quit y no podés ser una persona jurídica. Nosotros los profesionales somos personas físicas, pero hemos tenido ese capital social, ese aporte de capital que lo hizo la ciudadanía, el panadero, el tachero, el kiosquero que anhela ir a la universidad y nunca pudo ir. Entonces, con el pago de esos impuestos nos dio la posibilidad de tener ese capital social. ¿Y cuánto aportó ese profesional que va a ser una empresa o una pseudo empresa? 0 pesos aportó. Entonces, cuando hay que devolver esa integración de capital, ¿de qué manera? Simplemente utilizando los recursos que ya existen de manera estratégica. Es decir, ustedes, las universidades, nos pueden decir a nosotros que seamos profesionales, pero una institución intermedia que nada tuvo que ver te dice si ejerces bien o mal la profesión. Y ahí te encontrás con casos anecdóticos, ¿no? Pero, caso Bloomberg. Vos sos joven, pero hubo un ingeniero en la Argentina que fue famoso por la cuestión de inseguridad, que era el ingeniero Bloomberg, que no era ingeniero. Y los consejos profesionales no dijeron absolutamente nada. O si no, te vas con Rímolo, creo que era novia o esposa de Soldán, que fue nutricionista, y ningún colegio dijo nada hasta que tuvo una mala praxis. Bueno, en realidad siempre tuvo mala praxis porque no era profesional, pero hasta que fue un caso rimbombante y nadie actuó. Entonces, ¿para qué están los colegios profesionales, además de cobrarte esa tasa aduanera, le denominamos nosotros, que no hacen nada? O en Córdoba, hace 10 días atrás allanaron el colegio de ingenieros de la provincia por supuesta malversación de fondos. Todo lo que tiene que ver con el ejercicio ilegal de la profesión o la ética profesional. Entonces, es bizarro. Entonces te dicen, che, las universidades solamente generan los profesionales. Ahora, las universidades no pueden controlar el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces nosotros decimos, sí, que ese control lo hagan las universidades, pero que sea una sola matrícula a nivel nacional y que me permita a mí ejercer mi profesión en cualquier ámbito del territorio nacional con una sola matrícula, y de paso estoy devolviéndole a la ciudadanía argentina lo que tanto me dio para que yo hoy pudiera ser contador público. Ahora, en términos de números, ¿no? Vamos a pensarlo bueno, listo, se aprueba, vamos a hacerlo. La universidad sí o sí necesitaría sumar a su presupuesto anual gente que se encargue de esto.
un área bastante grande a nivel nacional de control y de gestión. ¿Cómo se lo están imaginando eso? Mira, nosotros tenemos ahí dos propuestas. Primero, que las universidades absorban a los colegios profesionales, que sean parte del sistema universitario. Es decir, a ver, los colegios profesionales sostienen suntuosas sedes, edificios, un montón de privilegios que nadie conoce el destino de los fondos. Nadie sabe el destino de los fondos más que 4 o 5 que en una asamblea, que están todos amparados ese ejercicio de poder y ese sostenimiento de ese status quo, que no quieren dejar que se pierda nada. Entonces son ellos los que controlan, la ciudadanía no lo controla. Nosotros decimos que el sistema universitario absorba toda esa estructura y estructuras que pagamos los graduados, ¿no? Sí. O sea, son nuestras, porque todo con la matrícula que se pagó para realizar el ejercicio de la profesión, se pudieron comprar edificios, se pudieron comprar equipamientos, se pueden pagar sueldos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que eso lo absorben las universidades. Entonces, cuando vos entras a sacar los números, vos decís, che, puede ser hasta progresivo el pago de la matrícula. Porque me dicen, che, ¿y cómo hace el estudiante que recién ingresa? Bueno, hoy los consejos profesionales hacen una condonación de 1 año. Y vos decís, no, a medida que vos vas facturando entre el ARCA y el sistema de egreso federal, podés saber cuánto es lo que gana lo que está generando ese que profesional. Vos decías hacerlo paulatinamente. O exactamente. Sea, el abogado que tiene 6 meses, que probablemente esté en su primer caso y capaz que lo cobre recién al año. ¿Cómo lo gestionaríamos ahí? No, no pagaría, porque no tendría facturación. Cuando Bien. él facture, pagaría un aporte. Porque además tenés otro problema. En el colegio de abogados están obligados a pagar en función de una X cantidad de juicios. Y hay un montón de segmentos de la abogacía que no pagan matrícula porque no tienen juicios. Entonces, marca y patente. Se dedica al desarrollo de marca y patente y no va a juicio, no litigan. Entonces, pero ellos están obligados a pagar el equivalente a tantos juicios. Entonces, a ver, creo que hay que rediscutir culturalmente y decir hacia dónde quieren ir los fondos y hacia dónde tienen que ir los fondos. Hoy en la Argentina es fácil, se pide una tasa, se pide un impuesto, pero no se establece ni para qué ni cómo. Total, es fácil, lo paga alguien. Entonces, por una vez por todas decimos, salvemos la universidad pública, terminemos con este debate innecesario que es, ¿la arancelamos o es un crédito para el profesional? No, nosotros estamos diciendo, el recurso ya lo estamos, y es genuino, se lo estamos regalando a instituciones intermedias que lo único que quieren es obtener un pedazo de poder y que tienen privilegio unos pocos, no todos los profesionales. Entonces traslademos esos recursos al sistema universitario y te puedo decir que el sistema universitario puede hasta dejar de ser deficitario. Y con el esfuerzo de todos, porque yo entiendo el esfuerzo de la ciudadanía que hace para tener gratuidad del acceso. Ahora, lo que no logro entender que todos los profesionales se rasgan la vestidura diciendo hay que devolver a la universidad lo que la universidad nos dio, pero nada se hace. Entonces, esta es una herramienta clara y concreta. Las matrículas profesionales deben ser abonadas en el sistema universitario y el ejercicio y el control de la profesión debe ser realizado por las universidades. Porque después te encontrás con colegios donde capacitan al profesional. Ahora me pregunto, ¿la universidad no te puede capacitar? ¿Tiene toda la estructura? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ahora está la nueva RT, donde te capacitan para la aplicación de esas normas contables. Son normas contables nacionales. Entonces, ¿por qué no te lo puede explicar la universidad? O, por ejemplo, están en cursos de derecho penal. Claro. Y te los da el colegio. ¿Y por qué no te lo da la universidad de abogacía? ¿Sí? O utilización de la medicina en determinado trabajo, determinadas enfermedades. ¿Por qué no lo puede hacer la Facultad de Medicina? Entonces, encontrás a tener una competencia y pagar 2 veces el mismo servicio. ¿Cuál es metámonos ahí, cuál es el rol de los colegios hoy, por ejemplo? Además del control profesional. Es una pregunta directa que te lo voy a contestar personalmente. Sacarte la plata para sostener un cierto status quo. Porque hoy vos vas al colegio, por ejemplo, Colegio de Arquitectos, en Córdoba, Colegio de Arquitectos. Vos pagás una matrícula mensual y después haces un proyecto y tenés que dejar el 5% del proyecto, por adelantado. Salga por o no adelantado. salga. Claro, sí, el 5% del valor del proyecto. Entonces, todo esto, lo que hoy te estoy planteando es que todos los profesionales, tengo un montón de mensajes sin leer, les pido disculpas, pero voy viendo toda la realidad y todas las necesidades que no han sido resueltas por los colegios, porque hoy es una mera caja recaudadora que lo único que hace es sostener un status quo. Por ejemplo, Colegio Profesional de Ciencia Económica en Córdoba. Tenés
Ellos dicen que son 12.000 los matriculados, nosotros decimos que son 15.000. Ya de entrada los números no cierran con la cantidad de egresados que hay de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero supongamos que se han ido a vivir a otras provincias y no están ahí. Bien, le tomo a la derecha. Supongamos que sean los 12.000. Si estos con 20.000 pesos de matrícula, estamos hablando de 240 millones de pesos mensuales que se lleva una institución intermedia. ¿Para qué? No lo sé. Para controlar un ejercicio ilegal de la profesión. Y de repente te aparece que se cae un edificio, terminan imputados los profesionales y los colegios, bien, gracias. O terminan allanando un colegio profesional por el mal ejercicio de la profesión. Entonces vos decís, pará, si esos 240 millones de pesos de un colegio. Se supone que están para evitar estas cosas. Decir, claro. Y no están. Entonces, eso lo puede hacer la universidad. Entonces, porque la universidad es la que te dio el título habilitante. Es la que te va a decir si ejerces mal o lo ejerces bien en la profesión. Porque además las universidades tienen un gobierno, un cogobierno universitario donde están compuestos por docentes, no docentes, egresados y estudiantes. Bueno, ¿por qué están los egresados dentro del cogobierno universitario? Porque son los que traen el know-how de la calle y lo vuelcan a los planes de estudio. ¿Para qué? Para evitar que los planes de estudio sean un compartimiento estanco. Entonces, traen todo ese know-how, todo ese conocimiento y lo trasladan a los planes de estudio para que sean dinámicos. Che, mirá, esto dice la teoría, pero en la práctica está pasando esto. Sí. Bueno, a ver cómo lo actualización. mejoramos. Exactamente. Por eso los egresados pertenecen al sistema universitario, porque vuelcan eso. Y eso está bueno porque hace dinámico el conocimiento. En cambio, los colegios profesionales, no. Es una cosa que no participan en la formación, no saben para qué están, sí saben para qué están, para ejercer alguna cuestión y algún negocio puntual donde se benefician de unos pocos. ¿Cuánto salen hoy, por ejemplo, algunas matrículas? ¿Tenés algunos números? Por ejemplo, en ciencia económica está en alrededor de un promedio, tenés diferenciado, tenés matrícula por trabajador en relación de empleo, que está oscilando los 10.000 pesos por mes, peso más, peso menos, y tenés la otra matrícula que son 20.000 pesos. Pero después tenés, por mes. Por mes. Bien. Y después tenés escalas donde el matrícula pleno paga los balances, realiza los balances, se calcula el costo del balance, los honorarios y el pago de la matrícula, además por ese balance. A ver, es disperso, pero estamos hablando que en un promedio, dependiendo de la provincia, porque por ejemplo en Buenos Aires estamos hablando de 12.000, 15.000 pesos, en algunas otras provincias te obligan a pagar jubilación y obra social, si no, no te dan la matrícula, entonces hay una especie de extorsión. Sí, entonces, ¿cuánto es la matrícula que hay? 300.000 pesos porque tenés que pagar jubilación y obra social y matrícula, o el costo de la matrícula. En realidad está todo tan desordenado y utilizan extorsivamente el cobro de la matrícula para incorporarte un montón de servicios que vos no querés, que vos no lo necesitas. Por ejemplo, obra social, no la necesito y te obligan a pagarla. Jubilación, porque si vos haces además está eso, lo voy a avisar, cuando vos haces un cálculo actuarial de lo que aportaste durante 30 años para jubilarte, aportando 100.000 pesos por mes a una tasa del 8% anual, que es una tasa muy baja, al cabo de 30 años vas a tener $100.000, o sea, 2 departamentos con 2 rentas y el capital con vos. No, pero te dan una jubilación que supera apenas la mínima. Claro. Entonces, y vos no la querés esa jubilación. Vos querés ejercer el comercio, querés ejercer libremente tu profesión. Sin embargo, te obligan con un carácter extorsivo, podría decirse, a pagar la matrícula y te meten un montón de servicios que no te hacen falta. Entonces, claramente está violando la libertad de comercio, la libertad de los ciudadanos. Porque nosotros los profesionales tenemos la posibilidad de fijar nuestro precio. Hoy, bueno, nuestro precio es el costo de la matrícula, el costo de la jubilación, el costo de la obra social, más el honorario por las horas de trabajo. Entonces desvirtúa todo, porque vos no es lo mismo lo que se paga en Buenos Aires que lo que se paga en Córdoba. Entonces tenés esta cuestión aduanera. Y está prohibido por Constitución, porque ninguna provincia puede cobrar una tasa aduanera entre una provincia y otra por ejercicio del comercio. Sin embargo, sí se puede con los colegios profesionales cobrarte una matrícula que termine simulando una tasa aduanera. Es interesante, esa parte hay que verla legalmente, pero puede ser un argumento bastante fuerte. Y además es muy sencillo, a ver, es una cosa extremadamente sencilla. Hay que tener voluntad política y ganas de cambiar la realidad de la gente. Y me voy a decir, ¿cómo se aplica? Ley nacional, donde dice que los colegios van a ser traspasados bajo la órbita de las universidades nacionales, adhesión de las provincias. No hace falta modificar la Constitución, no hace falta absolutamente nada. Y si dicen que sí, hagamos debate, hablemoslo y discutámoslo, pero nadie quiere debatir, porque en realidad saben que con una ley nacional y adhesión de las provincias, esto se soluciona en 2 minutos, igual que la licencia de conducir. La licencia de conducir, ahí existe la licencia de conducir nacional, sin embargo, está bajo la órbita de las provincias y de los municipios. Ahora, se aplicó la ley nacional, esperaron que se muriera un montón de gente, entonces crearon
la licencia de conducir nacional. Y las provincias adhirieron. Bueno, estamos esperando a gritos que los profesionales, una vez por todas, podamos ejercer libremente el comercio. ¿Hace cuánto que estás con este proyecto? ¿Hace cuánto que lo estás compartiendo, difundiendo? Hace un mes que estamos difundiendo el proyecto, es muy local, así que agradecemos porque son el primer medio de Buenos Aires que nos permite trasladar esto y hacer una causa federal de esto, porque este problema no es solamente en nuestra provincia, No, es obviamente en nacional. todo el país, porque es impresionante el celular cómo la gente te acompaña y te pide por favor y te plantea su problema, el caso de los arquitectos, el caso de los abogados de patentes, todos están planteándote que tienen un problema. O el otro día fue una colega de profesión, digamos que es oftalmóloga, se llega al colegio y el colegio le contestó, no, esto no es negocio, para nosotros no nos vamos a encargar, resolverlo vos. Entonces vos decís, ¿cómo tengo que hacer si tengo un colegio? Ah, no, pero ¿sabe qué tiene que hacer? Denúncielo usted penalmente y nosotros vamos a ejercer el control. No, ¿dónde está el control? Entonces, a ver, creo que hay una vivada. Entiendo que en su momento, en el momento de creación, seguramente deben haber resuelto un problema, pero hoy está caduco. Hoy las instituciones intermedias me parece que ha llegado a un tiempo donde ya no deberían existir más. O al menos en el control del ejercicio ilegal de la profesión. Hace un mes que bueno que lo estás difundiendo, que te estás moviendo y demás. Dijiste recién que esto es una cuestión de voluntad, de apoyo político. ¿Cómo vienen esas voluntades, las conversaciones que están teniendo? ¿Estás recibiendo apoyo? ¿Estás recibiendo muchos insultos? ¿Cómo está ese termómetro? Bueno, ambas cosas, no lo he podido medir, insulto un montón, pero también apoyos. Pero lo que más me duele es que en privado, los apoyos son en privado, existen comunicaciones, charlas, pero café, no públicamente. Pero públicamente te dicen no puedo. Y los insultos. Quiero entender los insultos, los argumentos del por qué no podría hacerse esta iniciativa. No, los insultos son que sos burro, sos un inútil, que plantea. No, bueno, pero el argumento. No, todos son sin argumento. Ah, ok. A lo cual puedo estar equivocado, pero por eso estoy invitándolo a debatir a José Simonet, que es de mi profesión. A ver, debatámoslo. Por ahí estoy equivocado yo, pero algún argumento te tienen que haber dado. No hay ningún argumento. Dice que los colegios profesionales están garantizando, el único en off, la actividad gremial de los profesionales. Está bien, pero entonces si vos me garantizas la actividad gremial... ¿Cómo los colegios garantizan la actividad gremial? Claro, o sea, el derecho de la defensa de los profesionales como si fuese un gremio. Está bien, bárbaro, defendeme, pero no me obligué a pagar porque vos me estás defendiendo de una manera extorsiva. Me estás obligando a pagar la matrícula para que vos, si vos pagas la matrícula, te defiendas. Depende de la situación, como el caso de esta oftalmóloga. Claro, porque te defiendo, o sea, ya está igual el sindicato, depende del rubro en el que estás. O sea, claro, entonces, así cualquiera arma empresa, donde vos obligás a los profesionales a que pagan, entonces vos no podés ejercer. Es como que yo ahora mañana te diga, ¿sabes qué? Este streaming no puede funcionar porque no pagaste la matrícula de streaming. Claro, entonces hacemos un colegio de streaming y decir, che, vos tenés que pagar la matrícula para poder abrir. No des la idea. No, pero es que es una barbaridad. Entonces vos vos tuviste tu esfuerzo, tu estudio, tu capacitación y tenés que pagarle a alguien para poder ejercer el comercio. Es tremendo. Por eso entiendo que esto está caduco. Digamos, entiendo que en su momento histórico seguramente debe haber tenido una solución a un determinado problema, pero ese problema ya se tiene que haber resuelto. Y el tiempo pasó y las sociedades han crecido y han evolucionado. Sí, las conversaciones obviamente van madurando y van cambiando, sí, está claro. ¿Y del lado universitario pudiste hablar con gente? He tenido la posibilidad de hablar con decanos, con rectores de todas las provincias, pero siempre en privado. Siempre me han llamado, he hablado, ambas cosas han sido válidas, he llamado yo y me han llamado ellos. Y me han dicho lo mismo, no podemos tomar un rol público porque la presión de los consejos es muy está fuerte. Claro. Pero cuando vos le decís esta idea, yo por lo menos lo primero que se me vino es el tema de la estructura. Bueno, cómo organizar una nueva estructura universitaria sumando esto de los colegios. ¿Qué te han dicho con respecto a esa orden? ¿Ese orden lo ven factible, lo ven inviable? Más allá de la discusión mediática que obviamente en algún momento se va a tener que dar. Es factible, es más trabajo. No hay una oposición al nuevo desafío de trabajar más, porque en realidad vos estás planteando absorber la estructura que ya existe, que es altamente lucrativa para unos pocos, que son aquellos miembros de las comisiones directivas, que pueden resolver algo puntual, pero lo que nosotros planteamos es que absorba el sistema universitario tal cual está y se puede lograr eficientizar y mejorar. Los arquitectos es tremendo, los ingenieros es una locura. Los médicos, en Córdoba hubo médicos truchos.
donde ningún colegio de médicos dijo, che, esta persona no tiene matrícula. Y entonces, ¿para qué estás? Sí. Si vos no lo pudiste decir. Hubo un caso también en La Calera, en Córdoba, donde fue despedido un profesional porque tenía su página OnlyFans. Entonces, vos decís, che, si vos defendés gremialmente a los médicos, ¿por qué no saliste de decir, che, no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión? Lo estás despidiendo porque tenés una actividad discriminatoria. Y entonces el médico dijo, no me alcanza el sueldo como médico y busco otra alternativa. Bien, pero vos como profesional cumpliste con tu meta. Claro, o sea, y el colegio estuvo ausente, claro. Y el colegio estuvo ausente. Bueno, ahí y en un montón de casos más. Siempre pasa que los colegios nunca están escondidos, nadie los cuestiona, nadie los ve. Bueno, es el momento de decir basta a gastar el dinero de manera innecesaria, porque la verdad que los recursos son escasos. Y ese recurso utilizado hoy en instituciones intermedias, no le veo el beneficio, pero sí veo el beneficio a toda la ciudadanía que ese control lo establezcan las universidades y puedan dotarse de recursos genuinos que ya existen. O sea, no es que estamos diciendo que paguen más, de hecho van a pagar menos, porque hoy los colegios de manera extorsiva te incluyen servicios como jubilación, obra social, viaje. El otro día estaba viendo el parque del Consejo, jornada de trekking o cafecito en la biblioteca. Sí. O sea, es tremendo. Entonces, y te obligan a pagar la matrícula para darte un cafecito en la biblioteca. Cuando vos tenés en la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba una biblioteca 24 horas abierta. ¿Cómo estás viendo, desde que Milei es presidente, arrancamos la charla y te decía que se mediatizó a escala pública la discusión del financiamiento universitario, marchas masivas, por lo menos acá en Buenos Aires y se vio también en todo el país? ¿Cómo estás viendo el planteo del gobierno a nivel nacional con respecto al presupuesto? Esto de apruebo el presupuesto, pero ustedes no muestran la factura, no muestran los datos. ¿Cómo estás viendo este ida y vuelta que no termina? Claro, mira, lo primero que creo que con honestidad intelectual te tengo que decir que si el gobierno nacional hay una ley de financiamiento universitario, debe cumplirla. No invalida esto, ¿sí? Porque esto le va a dotar más recursos para que los docentes puedan hoy ganar más plata, para que la aula esté mejorada, para que los laboratorios tengan mejor equipamiento. Entonces, el gobierno nacional debe, porque estamos en democracia, porque estamos en preservar la institucionalidad de esta nación y respetar la ley de financiamiento universitario y aportarlo. No obstante eso es una discusión y esto es otra. Resolvámoslo. Porque son dos cosas que van por carriles separados, pero son parte de lo mismo. Sí, al final del día estamos hablando del dinero, de cómo se financia la universidad. Claro, y siempre me parece que hay un error de la clase dirigente, lo digo con mucha humildad, siempre se piensa resolver los problemas de la misma manera que se ha intentado resolver y ha fracasado. Entonces, eso dijimos, che, pero ya discutimos si se arancela en la universidad, ya discutimos de una especie de crédito, ya discutimos la devolución con intereses de los ciudadanos que pasaron, y ninguno tuvo solución, siempre estamos estancados en el mismo. Entonces dijimos, busquemos una alternativa que sea diferente, fácil y aplicable, y que no genere un mayor costo al matriculado. ¿Hay algún tipo de referencia internacional que vos digas, mirá, en estos países la universidad medianamente pública, los profesionales devuelven de alguna forma? Es muy buena tu pregunta. El modelo uruguayo tiene una matrícula nacional donde se le aporta a la matrícula nacional a las universidades, el sistema universitario. Sería lo que vos planteás, es la universidad gestionando las matrículas. Claro. Okay. Porque vos imaginate esto, te recibiste, ¿no? Te tiraron harina, tiraron huevo, esa cosa que solamente la viven aquellos que tuvieron la posibilidad, que es fantástica, y te encontrás y decís, che, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo ejerzo lo que aprendí? No, lo primero que tenés que ir a hacer es llevar el título, caminate unas 20, 30 cuadras hasta el colegio, o tomate un taxi, o que te lleve alguien, y decirle, che, yo soy profesional, deme el numerito de matrícula para ejercer. Ah, listo, venga, te dan el número de matrícula y te cobran. Es una cosa, el primer acto que hace un profesional después de todo ese sacrificio, porque la verdad que no es fácil ser profesional, porque no es solamente las horas de estudio, sino que implica un montón de sacrificio de dejar de salir, dejar de hacer un montón de cuestiones. Claro. La primera actividad profesional que haces es decirle al consejo profesional que sos un egresado, que te empiece a sacar la plata, que te empiece a cobrar la matrícula para poder ejercer, si no podés ejercer. Entonces, ¿qué termina pasando? Muchos profesionales te lo cuentan y te dicen, mirá,
nosotros somos 5, armamos un estudio de 5, solamente uno paga la matrícula y entre todos le pagamos a él. ¿Por qué? Porque no nos alcanza, porque no tenemos los grandes, porque todo el mundo se imagina que los profesionales la rompes toda, dale, vamos, te recibiste. Y no, sos un trabajador más. Entonces terminan asociándose y buscando una alternativa para eludir el pago de la matrícula. Entonces, evidentemente que el sistema está caduco. Y creo que la mejor solución hoy es, la universidad sabe quién se recibió y quién no se recibió. De hecho, te da una copia certificada de tu título. ¿Por qué se lo tengo que llevar a una institución intermedia para que me dé la matrícula? Directamente que me lo dé la universidad y que me sancione si ejerzo mal la universidad. Ahora, una institución intermedia que nunca dio clase, que nunca formó a ningún profesional, salvo rentadamente sin aval académico, porque además eso, forman y dan títulos que no tienen el aval académico para poder darlo, porque no tienen la cantidad de horas cátedras necesarias. Entonces, ¿por qué la universidad no lo puede hacer? De hecho, lo hace. Entonces vos te querés especializar, vas a la escuela de graduado y está. Y la escuela de graduado está conformada por los graduados. Entonces son ellos los que tienen que hacer el control del ejercicio de la profesión. Federico Sturzenegger hace horas dijo que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social. Después también criticó los colegios inmobiliarios diciendo son un problema. ¿Crees que hay una oportunidad, si se quiere, cultural para debatir este proyecto hoy? Sí, hay una oportunidad cultural desde la ciudadanía, no desde la clase dirigente, porque el silencio de la dirigencia asusta. Hay dos opciones, no saben cuál es la posición que tomar o no la quieren tomar. Entonces, porque el silencio también habla. Pero yo creo que sí se puede, que la ciudadanía tiene que acompañar, va a acompañar, porque la verdad que en algún momento esto va a eclosionar y vamos a decir basta. Esperemos que el cansancio social no llegue a un nivel de una temperatura muy alta. Y bueno, y tiene razón esto en ese punto. Es una aberración que te fijen, porque vos de entrada, ¿cuánto empezás a cobrar? A ver, tengo que hacer un asesoramiento contable, tengo que hacer un trabajo puntual. De entrada, tengo el costo del consejo. Entonces yo ya tengo que trasladar un precio. Entonces algo que puede salir 10 termina saliendo 1000 porque tengo un costo inventado, un costo. Entonces, a ver, si ese costo estuviera dentro de la universidad, culturalmente vos me vas a decir, lo tenés que pagar porque vos te estás beneficiando de ese capital social que te dio en la universidad. Es diferente. Hoy estamos diciendo, póngame más plata en las universidades, pero sigamos sosteniendo espacios de poder que no sé para qué sirven. Bien, perfecto. ¿No? Pero hay algo puntual que te quería decir. Es un cambio cultural porque los argentinos de una vez por todas tienen que entender que el dinero es como tu casa. Y cuando decimos que es tu casa, vos empezás a analizar, che, acá me está cobrando la tarjeta esto. Ah, ok, esto. Ah, ok. Entonces empezás a ajustar. Y hoy yo no te estoy pidiendo un ajuste, te estoy pidiendo que esa plata que usás para pagarte el café, dejes de pagarte el café, dejes de pagarte eso y pagas y sostengas. Exactamente, las clases de trekking y que vaya al sistema universitario. Y por supuesto que cuando te fijan un precio mínimo, distorsiona absolutamente todo y empiezan competencias desleales. Y son ellos los que hoy están promoviendo la competencia desleal entre los profesionales porque no pueden solucionar algo que no tenía que existir. Los colegios profesionales hoy, al menos con el cobro obligatorio de matrícula, deberían desaparecer. Bien. Carlos, muchas gracias por venir. ¿Cómo te imaginas que esto va a seguir? ¿Qué estás proyectando para seguir difundiendo tu mensaje, seguir laburando? No sé si esto lo estás haciendo solo, si hay gente que te está acompañando. No, sí, somos un grupo de arquitectos. El otro día se sumó una abogada especialista en jubilaciones. Estuvimos charlando como 2 horas. La verdad que hasta eso está resuelto, digamos. Vos te obligan a dar la matrícula si vos no pagas la jubilación, no te dan la matrícula, y cuando en realidad entonces tenés doble imposición, tengo que pagar la matrícula por el monotributo o por autónomo, y encima tengo que pagar la matrícula del colegio, y hay una reciprocidad entre las cajas, o sea que no tendría ningún inconveniente. También tenemos arquitectos, médicos, ingenieros, pero todos tienen miedo, mucho miedo, porque eso te iba a decir también.
el profesional que trabaja en relación de empleo y no ejerce, también se benefició de la Universidad Nacional. Porque vos, ante una igualdad de tarea, voy a hablar del área contable. En el área contable vos tenés un profesional y una persona idónea, porque hace muchos años, porque conoce cómo funciona, el profesional paga más porque tiene adicional por título. La persona idónea probablemente tenga mucho más experiencia y sepa más que el profesional, pero cobra menos porque no tiene el título. Entonces, ese capital social hay que devolvérselo, porque ese profesional que está haciendo la misma tarea que el otro cobra más por tener el título. ¿Y el título quién se lo dio? ¿Se lo dio a la universidad a costa de su esfuerzo? Sí, pero la universidad existe gracias al aporte de todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo me imagino? Me imagino que en algún momento vamos a romper ese miedo. Tienen miedo porque hoy los colegios te terminan o demorando la certificación de los balances, o te terminan cajoneando determinadas consultas, o te terminan cerrando determinadas puertas porque vos te expresaste para cambiar. Y ese statu quo hay que cambiarlo. Bueno, me toca a mí. No tengo miedo, no me asusta, creo que las cosas hay que plantearlas, hay que discutirlas y hay que cambiarlas. ¿Puedo estar equivocado? Sí. Me encantaría que alguien me lo refute y estamos dispuestos a agachar la cabeza. Somos varios profesionales, pero no se animan por temor. Y cuando hay temor es porque la opresión de cierto sector es muy dura. Y a tal punto que, voy a decir, tu aliado natural son las universidades. Sí, lo tenés como aliado, pero no se animan a hacer una expresión pública, ni acompañarte públicamente por temor a un montón de vínculos o acuerdos comerciales que tienen universidades con los colegios. Bien, perfecto. Carlos, un placer. Muchísimas gracias por venir, gracias por viajar y éxito con la iniciativa, a ver en qué avanza. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. La verdad que a nosotros nos motivó y nos alegró un montón poder estar en Buenos Aires, porque si bien Dios está en todas partes, sabemos que el refrán dice que gobierna en Buenos Aires, y esto nos da un empuje bárbaro porque sabemos que vamos a seguir avanzando y vamos a lograr el objetivo que es sostener una universidad con gratuidad en el acceso y con responsabilidad en egreso, y donde no vamos a discutir más si el sistema universitario es o no es rentable o es deficitario. Creo que hay que tener, la Argentina siempre se caracterizó por tener egresados de excelencia, porque tiene la Universidad Nacional de Córdoba 400 años de historia, siempre en los mayores récords. Entonces creo que eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, y el financiamiento universitario no se toca. Lo que hay que decir es, che, la plata está, ponla acá, deja de gastarla al pedo. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, un placer. No, muchas gracias a vos. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista acá en Política Analizada.